Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión tendremos el problema 5 de la página 147 sobre los problemas de trabajo, el cual dice así: partiendo del reposo, entonces velocidad inicial 0, un bloque de 5 kilogramos de masa, esa es la masa, y el peso pues multiplicándolo por 9,8, obtenemos que es 49 newton. Se desliza hacia abajo 2,5 metros, eso sería pues el desplazamiento, por un plano inclinado áspero de 30 grados. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es de 0,436. Determine el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el bloque. ¿Ok? Tenemos entonces aquí el plano inclinado y sobre él un cuerpo que se está deslizando hacia abajo. Por ende, la fuerza de fricción sería entonces hacia arriba del plano, es decir, hacia la derecha. Tenemos también las componentes del peso, W coseno del ángulo y W seno del ángulo de 30 grados. Y tenemos, por supuesto, pues la normal. En definitiva, nuestro diagrama de cuerpo libre tiene normal hacia arriba, W coseno de 30 grados hacia abajo, FK hacia la derecha y W seno de 30 grados hacia la izquierda, siendo el movimiento hacia la izquierda. Nos piden encontrar el trabajo de cada una de las fuerzas, es decir, cada una de las componentes. Sería el trabajo de FK, el trabajo de la normal, el trabajo de la componente en X del peso y el trabajo de la componente en Y del peso. Pero antes de calcular los mismos, vamos entonces a calcular aparte la componente en X del peso, la cual sería esta que está aquí, es W seno de 30 grados, 49 por 0,5 queda 24,5 newton. Y la componente en Y del peso, que sería esta de aquí, W coseno de 30 grados, sería 49 por 0,866 y nos dará 42,4 newton. Otra cosa importante que podríamos calcular sería la normal. Para calcular la normal nos basamos en el hecho de que el cuerpo no se mueve en el eje de las Y, sino en el eje de las X. Por lo tanto, en el eje de las Y, la sumatoria de las fuerzas será igual a 0. Con lo cual, sumatoria de la fuerza en Y igual 0, la normal menos W coseno de 30 grados igual 0, y nos sale que la normal es igual a 42,4 newton. Otro detalle importante es el de la fuerza de fricción, puesto que tenemos que buscar el trabajo de FK. Esa fuerza de fricción se calcula multiplicando el μ sub K, que es el coeficiente de fricción cinética, por la normal. El μ sub K me lo dio el problema 0,436 por la normal, que es 42,4, obteniendo entonces 18,5 newton, que sería la fuerza de fricción. Pues bien, ya tenemos todo para proceder entonces a calcular el trabajo de cada una de estas componentes. Así, por ejemplo, trabajo de FK será igual a la fuerza, que en este caso es FK, por el desplazamiento, por el coseno. Veamos el ángulo. El ángulo que forma la fuerza de rozamiento con el desplazamiento. Si la fuerza de rozamiento va hacia la derecha y el desplazamiento es hacia la izquierda, lógicamente el ángulo será 180 grados. Y el coseno de 180 grados es menos 1, con lo cual nos da menos 46,2 joules. Ese es el trabajo pues de la fuerza de fricción. En cuanto al trabajo de la normal, tiene por ecuación la normal, que es la fuerza, por el desplazamiento, que son 2,5 metros, por el coseno, veamos de qué ángulo. Se observa la normal va hacia arriba, eje de las Y, y el desplazamiento es hacia la izquierda, eje de las X. Entre la Y y la X, el ángulo es 90 grados, y el coseno de 90 grados es 0, por lo cual el trabajo de la normal es 0, ya que es perpendicular al desplazamiento. La normal es perpendicular al desplazamiento y el trabajo entonces nos da 0. Vamos a ver ahora el trabajo de la componente en X del peso. Sería el valor a esa componente de X del peso, que es 24,5, por el desplazamiento, que es 2,5 metros, por el coseno. Veamos de qué ángulo.
Si la componente en X del peso es W seno de 30 grados, y como ven en la figura apunta hacia la izquierda, y el desplazamiento también apunta hacia la izquierda, si los dos están hacia la izquierda, el ángulo es 0 grados, y el coseno de 0 grados es 1, por lo que el trabajo de la componente en X del peso es 61,2 joules. Ahora, el trabajo de la componente en Y del peso. Ese trabajo de la componente en Y sería igual a el doble Y, la componente en Y del peso, por el desplazamiento, por el coseno. Veamos qué ángulo forma. El ángulo que forma la componente en Y del peso con el desplazamiento, como ven aquí, es 90 grados, puesto que la componente en Y, como dice el nombre, va en el eje de las Y. Y el desplazamiento está en el eje de las X. Por lo tanto, entre el eje de las Y y el eje de las X, el ángulo es 90 grados. Por consiguiente, coseno de 90 grados es 0, siendo entonces el trabajo de la componente en Y del peso igual a 0. Así que estas son, pues, los trabajos de cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que está en ese plano inclinado. En este otro problema, el problema 6, me dicen, una persona levanta un bulto de cemento de 362 newton desde el suelo hasta colocarlo a una altura de 1,37 metros. Pregunta, ¿qué trabajo realiza? Aquí vemos a la persona que está pues levantando el bulto desde el suelo, lo ha levantado y lo lleva hasta una altura de 1,37 metros. Tenemos pues los datos, el peso del cuerpo es 362 newton, la altura a la que se levanta es 1,37 metros. Veamos entonces trabajo. Como es en el eje de las Y, el trabajo se define como el peso por la altura. El peso son los 362 newton y la altura 1,37 metros. Al multiplicarlo nos da 496 joules. Para la parte B dice, si se queda parado 3 minutos, ¿cuánto trabajo realiza? Explique. En el caso de que la persona se quede parado, aunque esté sosteniendo el bulto, lo está sosteniendo a la misma altura. Se dice entonces que el trabajo realizado es 0, puesto que no hay desplazamiento. No hay desplazamiento en la misma dirección, pues, de la que está aplicada la fuerza. En este caso, la persona solamente se mantiene parado con el bulto encima. No importa que se desmaye, no importa que se caiga la persona, pero no ha habido un desplazamiento, por lo tanto no habrá trabajo. Y en cuanto a la pregunta C, si mantiene el bulto a la misma altura y camina 15,8 metros, ¿cuánto trabajo realiza? En este caso, la persona está manteniendo el bulto de cemento a la misma altura, pero el desplazamiento lo está realizando en el eje de las X. Si realiza el desplazamiento en el eje de las X, pero está manteniendo el cuerpo sostenido, o sea que la fuerza aplicada está en el eje de las Y, el ángulo que tiene entonces el desplazamiento, que es en X, con la fuerza que es en Y, es de 90 grados. Y como el coseno de 90 grados es 0, luego el trabajo entonces realizado por esa persona es 0. No importa si se cansó, si se desmayó o lo que sea, caminando con el cuerpo, pero está aplicando la fuerza de manera perpendicular al desplazamiento, por lo cual el trabajo es 0 en ese caso. Muchas gracias.